Si hemos sido justificados, somos inocentes ante Dios, y por eso Dios crea en nosotros un nuevo espíritu, porque no se trata de un título, y no se trata de que Dios nos dejara a la deriva, sino Dios nos dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero cuando el creyente entiende estas cosas, entonces puede vivir libre del pecado, porque el cuerpo del pecado fue ya destruido, el viejo hombre fue ya crucificado y ahí murió para no resucitar más. Pero nosotros fuimos recreados y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Sabiendo esto, entonces es importante que para que esta bendición nos aproveche, para que podamos entrar a esta preciosa y maravillosa gracia de entender que somos nuevos, necesitamos conocer. Es nuestra responsabilidad conocer. Y esto nos es revelado a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra por el Espíritu Santo. Cristo es el centro de nuestras vidas, pero necesitamos entender que fuimos llamados a conocer a Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y esto no lo podemos hacer si no es a través de su palabra. Cristo es la palabra. Ahora es muy importante también que entendamos que esta palabra ginosco, conociendo esto, el Señor Jesucristo la utiliza cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No podemos ser libres si no conocemos la verdad, y no podemos conocer la verdad si no permanecemos en su palabra, en la palabra de Cristo. Dice entonces: conociendo, sabiendo esto, es nuestra responsabilidad hacerlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es tan importante que podamos entenderlo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de todo aquello que no procede de fe. Recuerde, la Biblia nos enseña: todo lo que no procede de fe es pecado. Es que no hablamos no solo hablamos de acciones extremadamente pecaminosas, sino de aparentemente acciones que no lo son, pero que no proceden de fe y que sí lo son. Hablamos de incredulidad que no procede de fe y que es pecado. Hablamos de todo aquello que queremos hacer separado de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos está enseñando, nos quiere revelar, nos quiere guiar, nos quiere inducir a buenas obras de fe, a tener actitudes siendo guiados por la justicia de Cristo, por la fe de Jesús. Recuerde, no son las obras las que nos salvan, no son las obras las que nos dan mérito, no son las obras las que nos consiguen algo, porque no es por obras, sino es por fe. Pero la fe es necesario que manifieste obras, es decir, no a través de obras llegamos a la fe, no a través de obras llegamos a la gracia, no a través de obras llegamos a la justicia, no a través de obras agradamos a Dios, sino porque hemos creído y hemos conocido que nuestro viejo hombre murió ya, fue crucificado y el cuerpo del pecado fue destruido. Entonces, por causa de lo que hemos entendido y conocemos y nos ha sido revelado por el Espíritu, el resultado de conocer y entender y renovar nuestra mente con esta preciosa y maravillosa palabra y verdad, o verdades del Evangelio en Cristo Jesús, es que somos transformados. Es que somos transformados para tener un comportamiento, pensamientos, sueños, decisiones, voluntad, dirección, como los mismos sueños, comportamiento, dirección, actitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura: poniendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos justificados por la justicia de Dios. Es decir, justificados del pecado significa que somos inocentes ante cualquier pecado. El pecado ha sido quitado, no es un obstáculo para nuestra relación con Dios. Por eso Dios pudo enviar su Espíritu Santo a nuestros corazones y nunca nos dejará. Hemos sido sellados. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, y vuelve a utilizar la palabra ginosco en el versículo 8, en el versículo 9, conociendo y sabiendo esto. Así es que es importante que tú y yo conozcamos, porque no podemos navegar a la deriva, sino tenemos que tener conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no solo hablamos de recibir la palabra, meditar la palabra, leer la palabra,
saber de la palabra, pero entenderla correctamente cuando permitimos. Y sabemos que el Espíritu de Dios es quien nos la revela. No es nuestra prodigiosa mente o nuestra mente, digamos que equivocada, nuestra mente de chorlito, nuestra poca manera de pensar, nuestra incapacidad mental, sino debemos entender que no somos nosotros, aunque tengamos una mente de una manera o de otra, tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu y es el Espíritu de Dios quien nos revela. Recuerde, cuando los apóstoles, los discípulos, convirtiéndose en apóstoles, empezaron a predicar la palabra, muchos decían, pero ¿quiénes son estos? ¿Qué acaso no son hombres comunes y corrientes? ¿Y por qué hablan con tanta sabiduría? Porque no es sabiduría de hombres, es la misma sabiduría de Dios que se nos revela por la palabra. Sabiendo entonces esto, que habiendo resucitado de los muertos, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Así es que nuestro viejo hombre no muere y resucita al otro día, no. Una vez muerto, queda muerto para siempre. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también tú y yo. Entonces, ¿por qué de repente hay acciones pecaminosas en nuestras vidas? No es porque siga habiendo un viejo hombre, el viejo hombre fue destruido ya, el cuerpo del pecado fue destruido ya, sino que hay muchas cosas que quedaron grabadas en nuestra manera de pensar. Por eso es importante que renovemos nuestras mentes. Cuando el creyente, el cristiano, falla y falla continuamente, es por causa de que no ha renovado su mente con la palabra. El creyente tiene que vivir libre de pecado, libre de conciencia de pecado, libre de condenación y culpa. No estamos diciendo que somos perfectos, pero Cristo es perfecto y su obra terminada es perfecta. Pero el creyente que vive continuamente en errores, en equivocaciones y tiene conciencia de pecado y se culpa y tiene condenación por causa de sus errores, entonces no ha sido renovado en su mente. Piensa que parte de su ser es malo, es un viejo hombre, y no es así. Recuerden, nuestro espíritu ha sido hecho perfecto y ya no hay ninguna naturaleza pecaminosa en él. Somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre pasó, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser renovados por la palabra y vivificados por la palabra y el espíritu que mora en nosotros. Así es que dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, y la muerte ya no se enseñorea más de él. Porque cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. El 11, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Debemos desechar toda mentira y todo engaño de que tenemos una influencia pecaminosa en nuestro ser. No, si hay una influencia pecaminosa es por todas las cosas que nos rodean, a las cuales les abrimos nuestros ojos, les abrimos nuestros oídos, les abrimos nuestro corazón. Por eso debemos huir de todas estas cosas, resistir, rechazar todas estas cosas. No debemos permitir que la carne las anhele. Porque ya no mora en nosotros, porque ya no reside en nosotros una separación, sino ahora somos nuevos en Cristo, llamados para vivir en Cristo. Así es que la manera en la que podemos atesorar la palabra para vivir en la vida abundante de Cristo es a través de entender y conocer correctamente que nuestro viejo hombre murió ya, el cuerpo del pecado fue destruido y ahora somos libres. Por eso es importante que renovemos nuestra mente para conocer la verdad. Renovemos nuestra mente con la palabra de Cristo para conocer la verdad, y permaneciendo en la palabra, en la renovación de nuestra mente, entonces seremos transformados de gloria en gloria, seremos transformados en la misma imagen de Jesús. Dice también la Escritura, versículo 12, entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. Así es que esto es interesante, porque nosotros somos quienes tenemos la autoridad sobre el pecado, porque el pecado ya no se enseñorea ni tiene más autoridad sobre nosotros.
Así es que por eso el apóstol Pablo dice, cuando tú entiendes estas cosas, conoces estas cosas y permaneces en estas cosas, en la vida abundante de Cristo, en el conocimiento de la palabra, en la promesa de la muerte, sepultura y resurrección, cuando tú realmente entiendes y conoces que te identificas con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección y que eres nueva criatura en Cristo, entonces no debes de permitir que la incredulidad, que el pecado reine más, porque no tiene ningún señorío, ningún poder. Y después dice, Shalito.